Bueno, buenos días con todos. Como el doctor Luis Calle, coordinador del área de neonatología, nos presentó, nosotros como fellows de neonatología es muy grato poder compartir sobre todo conocimientos y al rotar por esta área, como la doctora bien nos ha sabido decir, aprendemos cosas buenas y nos llevamos cosas buenas en cada rotación que tenemos en las instituciones públicas de Quito. Como muy bien lo dijo la doctora, vamos a hablar sobre hipoglicemia persistente del recién nacido, el cual es un tema muy controversial. Desde sí, igualmente con el tema de hipoglicemia neonatal, siempre viene siendo un tema controversial, sobre todo saber cuándo vamos a actuar, cómo se va a realizar y sobre todo cuál es el valor operativo para poder actuar. Sin antes de esto, como siempre lo hacemos en todas las charlas e intervenciones, vamos a hacer un rápido pretest. Los invito a jugar Kahoot. Es una aplicación rápida. Los invito para que escaneen el código QR y para que de esta manera nos respondan. Son solo 8 preguntas básicas para previamente a comenzar la exposición. Ya, con ese 75 igual vamos a comenzar. Todas las preguntas que están respondieron, entonces vamos a hacer un preámbulo sobre la hipoglicemia, comenzando desde una hipoglicemia transitoria. Entonces, ¿qué es para nosotros la hipoglicemia? En los diferentes textos y libros de medicina y de neonatología nos indican claramente qué es la definición general de hipoglicemia. Entonces se conoce como hipoglicemia a las concentraciones de glucosa en la sangre que tienen que presentar valores suficientemente bajos en donde van a producir tantos signos y síntomas de una alteración neurológica, en este caso en los neonatos. Sin embargo, como personal de salud, es fundamental tener una definición operativa. ¿A qué me refiero con una definición operativa? Es decir, tener un valor para cuándo saber actuar y cuándo es hipoglicemia y cuándo es un valor completamente normal. Sin embargo, es difícil de manera uniforme con todas en la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Pediátrica de Endocrinología, tienen bastante discrepancia sobre el valor óptimo. ¿Por qué? Porque este valor va a depender bastante, sobre todo de las horas de vida del neonato. Y 2, puede también depender sobre las diferentes enfermedades que puede presentar, en este caso, un recién nacido o de los síndromes que pueden estar acompañados. Por lo tanto, se desconoce también el límite crítico de cuánto es un valor donde se vaya a producir un daño neurológico. Sin embargo, en algunas reviews nos indican que por debajo de 36 miligramos decilitro ya podemos estar estandarizando que se puede producir un daño neurológico tanto a corto como a largo plazo. Entonces, desde antes ya se conocía la definición operativa y en este estudio que fue realizado por la Academia Americana de Pediatría, en donde se incluyeron 600 neonatos, es fundamental porque en este se analizaron a neonatos menores de 1850 gramos y el valor que estandarizaron para considerarlo como hipoglicemia era una glicemia menor a 47 miligramos decilitro o 2.61 milimol por litro, sobre litro. Entonces, este estudio es muy importante porque a base de este estudio vinieron un sinnúmero de estudios en donde se estadificaba este valor operativo de 47 miligramos decilitro. Sin embargo, en este no estaba estadificado las horas de vida del recién nacido. En otro estudio que también lo realizó la Academia Americana de Pediatría, en este en cambio ya tenían definiciones operativas en donde indicaban que la hipoglicemia era cuando estaba por debajo del percentil 5. En esta curva, en la de abajo, podemos ver es la curva del percentil 5, la de arriba del 95 y la de la mitad es la del percentil 50. Entonces, aquí se analizaron niños a término entre 2.500 a 4.500 gramos, en donde estadificaron igual el valor de la glicemia de 47 miligramos decilitro. Entre las 0,4 horas comienza a disminuir y entonces este valor fue considerado como hipoglicemia. Y en esta también indicaron que un valor de hipoglicemia menor de 30 miligramos sobre decilitro
puede producir en los neonatos que presentaron este valor en sus primeras 72 horas de vida, producen un desarrollo, un retardo en el desarrollo a nivel escolar. Entonces, a partir del 2011 se viene manejando este valor, pero sin embargo, en la Academia Americana de Pediatría estableció estos niveles operativos y esta tabla me parece muy interesante porque se hace la revisión sistemática en diversos estudios, entonces se estadifican estos valores. La Academia Americana de Pediatría nos indica que con respecto a las horas de vida del neonato, si es de 0 a 4 horas de vida, un valor inferior a 40 miligramos de decilitro es considerado hipoglicemia. Desde las 4 horas a las 48 horas, si el neonato presenta menos de 47 miligramos de decilitro, es considerado hipoglicemia. Y a partir de las 48 horas en adelante, menor a 60 miligramos de decilitro, es considerado hipoglicemia. La mayoría de las unidades en operativas de aquí a nivel nacional, por lo general nos basamos en la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, también la Asociación Británica de Perinatología, en cambio ellos establecen un valor de menos de 36 miligramos de decilitro independientemente de la edad del bebé. Aquí ya es considerado hipoglicemia. Sin embargo, este valor es muy limítrofe, ya que a partir de menos de este valor ya consideramos que pueden haber secuelas neurológicas tanto a corto y a largo plazo, dependiendo del neonato. Y la Organización Mundial de la Salud igual estadificó que menos de 47 miligramos de decilitro, pero no especifican la hora, ni las horas de nacimiento, ni la edad del bebé, menos de 47 ya es considerado hipoglicemia. La Sociedad Canadiense de Pediatría también apoya en esta definición operativa y se mantiene con el mismo valor sin estadificar las horas de nacimiento del bebé. Y en lo que respecta a la Sociedad de Endocrinología, ellos son más permisivos. Entonces, ellos indican que consideran hipoglicemia entre las 0 a 48 horas de vida, un valor de glicemia menor de 50 miligramos de decilitro, y concuerdan con la Academia Americana de Pediatría que un valor inferior a 60 miligramos de decilitro a partir de esta edad ya es considerada hipoglicemia menos de 60 miligramos de decilitro. Entonces, en lo que respecta a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta cuáles son los más afectados y tenemos que conocer cuáles son el grupo de riesgo. Entonces, se dice que 4.4 de los casos se da la hipoglicemia en recién nacidos a término y de 15 a 55 casos por cada 1000 nacidos vivos se da en los niños pretérminos. Entonces, la incidencia de hipoglicemia transitoria por lo general es mucho más frecuente que la persistente, por lo cual tenemos que tener en consideración, ya que va a estar presente en el recién nacido a término sano aproximadamente en el 4%. En el recién nacido, que es grande para la edad gestacional, podemos ver que esta prevalencia aumenta al 8%. Y en el hijo de madre diabética, también igual aumenta aún más al 20%. Y en el retardo de crecimiento intraútero pequeño para la edad gestacional y pretérmino, la prevalencia es del 15%. Entonces, tenemos que tener en cuenta a qué neonatos vamos a estar pendientes, sobre todo por los factores de riesgo. Y es fácil, o sea, en un extremo tenemos a los niños pretérmino, a los pequeños para la edad gestacional, a los bajos de peso, menos de 2.000 gramos, a los pretérminos, menos de 35 semanas de gestación. En el otro extremo, en cambio, tenemos a los niños grandes para la edad gestacional, a los niños que son hijos de madre diabética, y en un término medio, en cambio, aquí se ubican los niños que no tuvieron una adecuada adaptación. En estos están los niños que presentaron asfixia al nacimiento, los niños que tuvieron alguna enfermedad adyacente como la sepsis, niños que tienen policitemia, hiperbilirrubinemia. Entonces, estos niños se ubican prácticamente en el centro, y teniendo esta mnemotecnia, por lo general, le vamos a hacer seguimiento a estos pequeños.
Ahora, es fundamental conocer sobre todo la homeostasis de este periodo de transición, sobre todo en lo que respecta a la hipoglicemia. Así tenemos que mientras el bebé está intraútero, el aporte constante de la glucosa viene de su madre mediante la placenta, y en el momento del nacimiento va a haber un cese abrupto del aporte de nutrientes maternos. Entonces, aquí se va a producir un ayuno del recién nacido. Por eso se estadifica que las primeras 4 horas de vida se tolera la glicemia en hasta 40 miligramos de decilitro. La principal fuente de glucosa para cubrir la demanda metabólica en el ayuno, entonces, es la glucosa hepática. El adecuado almacenamiento del glucógeno y los precursores de los glucogenéticos nos van a permitir, sobre todo, a poder utilizar estas reservas en esta etapa, y un buen funcionamiento de todo el sistema del bebé aún más va a favorecer la homeostasis. Entonces, esto igual es muy importante porque nosotros son factores modificadores, porque mediante una historia clínica detallada, adecuada, nosotros podemos poder saber cuáles son los eventos que se producen antes del parto. Entonces, sabemos los factores de riesgo y podemos estar preparados para poder sobrellevar a un bebé que tenga algún factor de riesgo que ya los mencioné. Las concentraciones de glucosa del cordón, la concentración de insulina que disminuye conforme pasan las horas de vida, la glucogenólisis que se da por lo general en el 50% durante las 10 primeras horas de vida, y la gluconeogénesis el 40% al nacer, que esa por lo general ocurre más en los prematuros, y la glucogenólisis más en los niños a término. Esta diapositiva es muy importante porque aquí nosotros igual podemos ver la homeostasis normal de un bebé. Imaginémonos que tenemos un bebé que nació y está bien. Entonces, si el bebé está alimentándose adecuadamente, la insulina comienza a disminuir. Conforme pasan las horas de vida, 0, 4, 5 horas, la glicemia comienza a descender. Entonces, aquí se activan las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Por lo general son 2 principales. Entre estas tenemos el glucagón y la adrenalina. Entonces, cuando se activan estas 2 hormonas contrarreguladoras, ¿qué va a pasar? Por lo general van a presentar signos neurogénicos. ¿Cuáles son los signos neurogénicos? Entre estos tenemos el temblor, la ansiedad, la sudoración. Y si la glicemia sigue disminuyendo conforme pasan las horas de vida, se activan las siguientes hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son estas hormonas contrarreguladoras? La hormona de crecimiento, la acetilcolina y el cortisol. Pero si sigue disminuyendo la glicemia y ya alcanza valores menores de 30 miligramos de decilitro, ¿qué ocurre aquí? Aquí ya se van a activar, el bebé va a presentar los signos neuroglucopénicos. Entonces, ¿cuáles son estos signos neuroglucopénicos y por qué aparecen estos signos neuroglucopénicos? Que también fue una pregunta que se realizó, que es una pregunta básica. Entonces, estos signos aparecen porque ya hay daño neuronal. Entonces, aquí ya llegamos tarde, el bebé ya va a estar convulsionando, incluso puede llegar a un coma. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro la fisiología de conforme cómo va pasando y cómo se va activando las hormonas contrarreguladoras, porque a su vez estas hormonas contrarreguladoras activan las vías metabólicas y mediante las vías metabólicas hacen que haya una homeostasis normal en el recién nacido, conforme a la adaptación se va dando durante las primeras 24 a 72 horas de vida. Lo que justo les decía, aquí por lo general el organismo es tan sabio que trata de mantener una homeostasis normal, pero si llegamos tarde y no supimos identificar a un bebé que presentó hipoglicemia, lo más común que va a producir es una muerte neuronal y es irreversible.
Ahora, la categorización clínica de la hipoglicemia neonatal. Volpes nos señala que hay dos clasificaciones, de acuerdo al tiempo, que es transitoria, y la otra que es persistente. Y aquí nos indica que la transitoria, a su vez, es temprana o prolongada. Cuando la hipoglicemia es transitoria temprana, esta se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida, y esta por lo general se da en los recién nacidos que atendemos, porque los niños que no se adaptan bien al medio, un niño con asfixia, un niño con sepsis, un pretérmino, entonces estos son los niños que igual que están, son niños con factores de riesgo. Y la hipoglicemia transitoria prolongada, en cambio, esta es cuando pasa de las 72 horas de vida. En ciertos textos indican que va de los 3 a los 7 días de vida, y esta se presenta sobre todo en los niños que presentan una inestabilidad hemodinámica, es decir, los niños que están presentando un shock. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro esto. En cambio, la hipoglicemia persistente del recién nacido se presenta por lo general pasadas las 72 horas de vida. Ciertos textos dicen mayor a los 48 horas, pero siempre va a depender del valor de la glicemia. Pasadas las 48 horas de vida, en la hipoglicemia persistente es cuando tiene una glicemia menor de 50 miligramos de decilitro, que también fue la pregunta. Entonces, en esta es importante igual tener que la transitoria es los primeros días hasta los 7 días de vida, y se corrige por lo general siempre con bajas infusiones de glucosa. Eso es siempre, es decir, menos de 12 miligramos de decilitro. Y se da a consecuencia de lo que los indiqué, de que niños que no se adaptaron bien y que presentaron algún factor de riesgo asociado. En cambio, en la persistente, la transitoria es la común y se presenta entre el 70 al 90%. Y la persistente, por lo general, los textos nos indican que se presentan en el 1% de los casos. Y esta, en cambio, se llama persistente porque la velocidad de infusión de glucosa es mayor de 12 miligramos de decilitro. Si ya nosotros tenemos una VIC de 12 para arriba, ya es persistente. Ojo, y tenemos que aquí ya realizar exámenes y sobre todo investigar qué le está pasando a este neonato. Adicional, en esta persistente nos indica sobre todo que también puede ser secundaria a trastornos genéticos y a trastornos hormonales, por lo que los exámenes complementarios sí nos ayudarían bastante. En lo que respecta a la otra clasificación, que es de acuerdo a los síntomas y signos, por lo general, como todos ya sabemos, la mayoría de las hipoglicemias en los neonatos se presentan de manera asintomática. Entonces, en el 73% de los casos, y la sintomática apenas en el 1.9% de los casos. Y los síntomas generalmente se van a presentar por lo que les indiqué, por la activación del sistema nervioso autónomo, donde son los signos neurogénicos, y la segunda, en cambio, es por la activación, en cambio, por el daño cerebral, por el daño neuronal que ocurre. Entonces, por esas dos es caracterizada como en hipoglicemia sintomática. Entonces, los signos y síntomas, de acuerdo a esto, son diversos. Y la mayoría de estos nosotros los tenemos en ciertos neonatos que se encuentran hospitalizados en nuestra área, en el caso de que presenten las hipoglicemias sintomáticas, como son inquietud, apneas, pausas respiratorias, mala tolerancia alimentaria, letargo, llanto, temblor, convulsiones, coma, entre otras. Entonces, ¿a qué hacemos hincapié? Sobre todo en esto, a mí me gusta sobre todo la hipoglicemia transitoria, porque nosotros mediante un diagnóstico oportuno podemos evitar los daños neurológicos, porque tanto a corto y a largo plazo repercuten tanto en la vida en el conjunto familiar. Entonces, siempre se debe incluir los factores relacionados en el embarazo, en el parto, en el nacimiento y sobre todo en el periodo neonatal temprano.
Siempre identificar los factores de riesgo en el lactante, lo que yo siempre le digo a veces a los internos cuando rotamos por otras áreas. Aquí tenemos, si ya conocemos los factores de riesgo, tenemos que estar pilas con los niños que tienen factores de riesgo. Sobre todo nos indican ciertas guías que si tenemos un niño con factor de riesgo, es recomendable hacerle una glicemia entre las 0 a las 4 horas de vida. Y sobre todo la clínica, ver que el niño se esté alimentando bien, estimular lo que es el apego precoz. Adicional a esto, la alimentación oral es fundamental, el pecho materno y la vigilancia cuidadosa de todos los síntomas que puede presentar el neonato. Ojo que también la hipotermia induce a la hipoglicemia, por eso es óptimo tratar de conseguir en los neonatos una eutermia segura. A continuación, igual mi compañero continúa con la exposición. Ok, como ya vimos algunas definiciones, como bien lo explicó Cisne, hay una diferencia entre lo que es la hipoglicemia neonatal temprana y lo que es la hipoglicemia persistente. Y parte de esta exposición es poder hablar sobre la hipoglicemia persistente. Sabemos que hay algunos factores de riesgo, entre ellos la prematurez, los pesos bajos, los hijos de madre diabética, otros que tienen algún tipo de trastorno endocrinológico, por ejemplo el hiperinsulinismo, y algunos que tienen ciertos errores innatos del metabolismo, por ejemplo las alteraciones del ácido graso. El tratamiento inicial siempre debe ser la alimentación por vía oral, ¿sí? Darle seno materno en lo principal o alguna fórmula si es que no tienen, y en los casos de aquellos que tienen ya una hipoglicemia severa, es decir, menos de 30 miligramos por decilitro, en ellos sí corregir con dextrosa intravenosa al 10%. Las infusiones de glucosa generalmente que requieren estos pacientes van a ser entre 4 y 6 miligramos por kilogramos por minuto, pero como ya lo dijo Cisne, si son persistentes, puede que requieran incluso 12 o más. En aquellos pacientes que requieren más de 12 miligramos por decilitro, 12 miligramos por kilo por minuto de velocidad de infusión de glucosa, en ellos podría estar indicado la hidrocortisona. O en aquellos pacientes en los que, a pesar de todo este tratamiento, la glicemia se mantiene por debajo de 50 miligramos por decilitro. ¿Cómo actúa la hidrocortisona? Actúa estimulando la gluconeogénesis y reduciendo el consumo de glucosa. ¿Cuál va a ser la dosis inicial? Entre 3 y 5 miligramos por kilo por día, fraccionados en 2 a 3 dosis. ¿Sí? Y se va a hacer un retiro gradual en alrededor de 4 a 5 días. ¿Qué nos dice la evidencia? Que la hidrocortisona mejora la estabilidad glucémica en los recién neonatos con hipoglicemia persistente. Y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es considerar la hidrocortisona en casos de sospecha de insuficiencia adrenal. Debe usarse con precaución porque, como todo medicamento, tiene efectos adversos, sobre todo a nivel del crecimiento y de la tensión arterial. El pronóstico: si el paciente tiene una hipoglicemia prolongada, va a haber un daño neurológico, como ya lo evidenció Cisne. El seguimiento neurológico y metabólico debe hacerse en los casos de hipoglicemia severa, y hacer un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento precoz es fundamental para estos recién nacidos. Como conclusiones, la hipoglicemia neonatal es una urgencia metabólica. No podemos mantenerlos a estos niños 4 o 6 horas con hipoglicemia, porque las lesiones a largo plazo van a hacer que el pronóstico sea peor. La hidrocortisona se debe considerar en los casos de hipoglicemia refractaria o persistente, y hay que individualizar el tratamiento y monitorizar la evolución de cada uno de los niños. Entonces, en el algoritmo podemos ver que aquellos pacientes que tienen una hipoglicemia persistente, es decir, menos de 50 miligramos por decilitro en los niños mayores de 48 horas de vida,
o que hay un fallo al mantener una glicemia de más de 70 con una VIG más de 12. En ellos hay que buscar las causas, y dentro de esas causas hay que hacer lo que se llama la muestra crítica. En ella tenemos que solicitar insulina, cortisol, cuerpos cetónicos, ácidos grasos, hormona de crecimiento, lactato, amonio, una gasometría y una cuantificación de ácido úrico. Entonces, hay que tratar la causa. Si la insulina está alta, posiblemente sea un hiperinsulinismo congénito. Si en cambio el cortisol está alto y la ACTH está baja, puede ser una insuficiencia suprarrenal o un hipopituitarismo. Si las cetonas están ausentes pero los ácidos grasos bajos, tal vez sea un defecto en la oxidación de los ácidos grasos. O si la hormona de crecimiento está baja, puede ser una deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, hay que dar un manejo específico. Este manejo específico va a ser si hay un hiperinsulinismo, dar diazóxido u octrótide. Si hay una deficiencia de cortisol, aquí interviene sobre todo la hidrocortisona a dosis de suplantación suprarrenal. Si hay una deficiencia de hormona de crecimiento, hay que cuantificar bien esto y dar hormona de crecimiento. Y si hay un trastorno de la oxidación de ácidos grasos, hay que evitar dar ácidos grasos y sobre todo dar dieta rica en hidratos de carbono. Entonces, en cuanto al apoyo nutricional y el monitoreo, continuar con el soporte de glucosa si es necesario. Hay que intentar hacer una transición gradual a la alimentación oral de una manera segura y monitorizar frecuentemente la glucosa. Ahora, una de las cosas que se tiene algo de miedo es sobre todo el uso a largo plazo de los corticoides. En hipoglicemias y como podemos ver en este metaanálisis que recién salió, encontraron que los corticoides y la dexametasona comparados con el control se asoció con unas mejores tasas de supervivencia libre de parálisis cerebral infantil. Así que como un detalle, sí tenemos que utilizarlo. Cierto que hay algunos corticoides que se evidenciaron algún trastorno más con el neurodesarrollo, pero en este caso la hidrocortisona no se ve un mayor aumento de la parálisis cerebral infantil. Y eso sería todo por ahora. El nuevo Ecuador.